Buenas tardes. Para la clase de hoy vamos a hablar de uno de los accidentes gramaticales que vimos la clase pasada, como la primera vez que nos vimos, como fue sustantivo, adjetivo, adverbio. Hoy nos vamos a centrar en el verbo. ¿Listo? Para llegar como meta final a aprender a conjugar los verbos en los diferentes tiempos. El verbo es una acción, es un estado de ser. El verbo tiene varios accidentes gramaticales como son el número, que es o si la persona está en singular o plural. La persona, para saber si es primera persona, segunda persona o tercera persona. El tiempo y el modo. Entonces, miremos. Primera persona es singular, sería yo. La segunda es tú. Y la tercera es él o ella, la tercera persona. El plural, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ustedes, ellos o ellas. ¿Listo? El tiempo. Tenemos tres tiempos bases o fundamentales que son el presente, que es el momento en el que está uno, en ese momento, el pasado, o llamado también pretérito, y el futuro, lo que ha de suceder. Las conjugaciones en los verbos, como ya habíamos visto en la primera clase, un verbo puede terminar en a, como cantar, como leer y como vivir. Eso no quiere decir, obviamente, que toda palabra que termina, por ejemplo, en er, como mujer, pueda ser un verbo. Para que sea verbo, para que tenga esa definición como verbo, debe haber una acción. Yo no puedo decir yo mujer, tu mujer, no. Lo que se dice es leer, yo leo, tú lees, él lee, o sea, siempre va a haber un pronombre que lo está acompañando, que eso puede ser singular o plural. ¿Listo? Tenemos modos. Nos faltaría como único accidente gramatical, nos faltaría el modo. ¿Qué es el modo? En el modo vamos a encontrar cómo se expresa el verbo, ¿sí? Tenemos tres modos. Espérenme, amigos. Tenemos tres modos que son el indicativo, modos. ¿Qué sería? El indicativo, que me está diciendo algo, acciones reales. El subjuntivo, que nos va a expresar duda, nos va a expresar deseo, posibilidades. ¿Listo? Y el imperativo. Imperativo, que tiene relación con una orden que uno hace. Por ejemplo, en indicativo podemos decir un ejemplo indicativo de un modo indicativo sería la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Listo? Un subjuntivo sería tal vez llueve mañana. O sea, tiene duda, me gustaría que hicieras la tarea bien. Ese es un subjuntivo, son unos deseos. La frase nos expresa un deseo, ¿sí? Y el imperativo sería, por favor, haga la tarea. Otro ejemplo sería, cómate esa fruta. ¿Listo? Etcétera. Bueno. Tenemos además algo que llamamos accidentes gramaticales. Accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales, llamados también impersonales, verbos impersonales, llamados también verbos impersonales, se llaman verbos impersonales porque no dependen de un pronombre, ni de yo, tú, no necesita de eso. Entonces, esos verbos impersonales o accidentes gramaticales son tres. Algunos ya los vimos en la clase pasada, que son el infinitivo, que ya lo acabamos de ver, que es lo que yo les dije de conjugaciones. El infinitivo, ¿cierto? El gerundio y el participio.
Listo. El infinitivo. El infinitivo es que ar, bueno, el infinitivo, todo eso es cuando el verbo termina en ar, o ir, que lo vimos en el cuadro pasado. El gerundio es cuando una acción termina en ando o yendo. Termina, el verbo va a terminar en ando o yendo. Por ejemplo, corriendo, no está diciendo quién está corriendo, no está el pronombre. Caminando, ¿listo? Bueno, y el participio es cuando termina en ado o ido. Acabado, sentido, etcétera. Tiempo. Bueno, retomando ya lo que hemos visto hasta el momento, que vimos los accidentes gramaticales, vamos a tener en cuenta algo que no se ha dicho y que es importante. Las partes de un verbo. Entonces, el verbo, por ejemplo, para poder explicarles las partes de un verbo, voy a darle un verbo cualquiera. Entonces, un verbo, cantar. Lo escribimos acá, cantar. Todos los verbos, igual que el verbo cantar, tiene una parte que es raíz y otra parte que es desinencia, es decir, la desinencia que es la terminación del verbo. Aquí la raíz viene hasta la T, cant, y la desinencia o la raíz sería esta. Nosotros no vamos a utilizar la palabra desinencia, sino para que sea más, pues, más cotidiano, vamos a hablar de la terminación. Recuerden que las terminaciones de los verbos son ar, o ir, que eso ya lo vimos. Bueno, continuando, vamos a hablar de cómo se clasifican los verbos. Entonces, clasificación. Los verbos se clasifican bajo dos formas, según la conjugación y según su significado. Según la conjugación, hablamos de verbos regulares. ¿Qué son verbos regulares? Son aquellos que no tienen variación, ni en su raíz, ni en su terminación, como el verbo amar, como el verbo comer. ¿Listo? Más adelante les voy a dar unos ejemplos bien claros. Tenemos también los verbos irregulares, que son lo contrario de los anteriores, porque son aquellos que al conjugarse no presentan todas las variaciones, no respetan la forma de los diferentes pronombres personales, ¿sí? Que es diferente, como el verbo haber, ser, ¿sí? Yo digo yo soy, ¿sí? Ahí la raíz uno pensaría, ¿cuál es? No sé. Yo soy, estoy en presente. Tú eres, mire, totalmente diferente. Entonces, por eso se llaman verbos irregulares, que al conjugarse no tienen la misma raíz, cosa que sí pasaba en los regulares. ¿Listo? Bueno, continuemos. Miremos amar, el verbo amar para los regulares. El verbo amar es regular porque yo amo. Yo amo. Tú amas. Estamos en el verbo, en el presente. Miren que la raíz es la misma. Cuando la raíz es la misma, hablamos de verbos irregulares. Cuando cambia de un pronombre a otro la conjugación del verbo, hablamos de verbos irregulares. Bueno, listo. Verbos defectivos solo se conjugan en algunas formas, no en todas, y especialmente en la tercera persona del singular. Y entre ellos, los verbos que más se utilizan son acontecer, y el otro verbo es concernir. Un ejemplo de eso es el fuego. Apagar el fuego le concierne a los bomberos. Ahí los bomberos van a ser la tercera persona. Los adjetivos solo se conjugan en unas formas, no en todas. Especialmente en la forma de la tercera persona del singular. Y los verbos que se trabajan ahí son el verbo acontecer
y el verbo concernir. Por ejemplo, concernir, ¿qué es concernir? Que le pertenece a alguien. Entonces, concernir es, un ejemplo sería, el fuego le concierne apagarlo a los bomberos. Ese es el ejemplo donde los bomberos hacen las veces de la tercera persona. Listo. Los impersonales. Los verbos impersonales, como ya lo habíamos visto anteriormente, son aquellos que no están antecedidos por un pronombre, yo, tú, él, sino que están sin persona, por eso se llaman impersonales, o en infinitivo, ¿cierto? A ellos generalmente solo se conjugan en tercera persona igual del singular. Listo. Ahí quedamos con la clasificación de lo que es por medio de la conjugación que tienen ellos. La segunda es el significado. El significado tenemos 6 clases de verbos. Los transitivos que dejan pasar la acción, que dicen en quién recae la acción. Es decir, que en los transitivos siempre la acción va a caer en un objeto o en una persona. Y es lo que en la primera clase que tuvimos hablábamos de complemento directo, ¿sí? Por ejemplo, Juan ama la naturaleza. ¿Qué es lo que ama Juan? La naturaleza. Entonces ese es como el ejemplo. Y los intransitivos son lo contrario a ellos. Son los que no necesitan de un objeto, sino que Alejandro corre. No hay un complemento directo que es copulativo. Los verbos copulativos son aquellos que se unen al sujeto y el atributo dentro de la oración. Y los verbos copulativos más importantes son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Listo. Luego tenemos los reflexivos, ¿sí? Los verbos reflexivos. La acción está hecha por el sujeto y necesita pronombre, unos pronombres como son me, te, se, ejemplo, nos, ejemplo, me baño con esas esencias de flores, ¿sí? Siempre, entonces el me es ese, siempre que tenga ese pronombre me, ya sabemos que hablamos de los reflexivos. Ahora, recíproco. Los recíprocos tienen la acción en uno o más personas, siempre está en plural los recíprocos, perdón. Por ejemplo, nos dijimos adiós, ahí son varias personas. Listo. Ahora, los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares es el que se conjuga, pero que tiene que estar acompañado por un verbo principal, ¿cierto? Se da, por ejemplo, en el participio, en el gerundio y en los infinitivos. Por ejemplo, Juan había prometido no malgastar esa plata. Ahí el auxiliar sería había y el principal, el verbo principal sería prometido. ¿Listo? ¿Cuáles son los verbos auxiliares más comunes? El verbo haber, el ser o el estar. Ejemplo, hemos comido demasiada fruta. Entonces, hemos viene a ser el verbo auxiliar y el verbo principal sería comido. Listo. Corta. Listo, ahora vamos a hablar sobre el tiempo del verbo. Entonces, el tiempo hay dos, que es el tiempo simple y el tiempo compuesto. El tiempo compuesto, entonces empezamos. Iniciamos. El presente, que es el que es hoy. Ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con todos los tiempos del tiempo simple con el pronombre yo. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo cómo sería el tiempo presente con bailar, digamos. Verbo bailar. Entonces, el verbo bailar y pronombre yo. Entonces, presente. El presente, como es hoy, en este momento, se conjugaría yo bailo. El pretérito es el pasado reciente, el que acaba de pasar. En el ejemplo sería yo, pero borramos un poquito acá. Aquí, este ante lo vamos a dejar acá, que eso pertenece al compuesto. ¿Listo? Entonces aquí sería yo bailo. El
Pasado reciente diría bailé. Yo bailé. ¿Listo? El copretérito es un pasado pero mucho más lejano. Entonces sería yo bailaba. Ese es el copretérito. El pospretérito es cuando hay una condición que sería yo bailaría. En el ejemplo yo bailaría es, por ejemplo, yo bailaría si me invitaran a la fiesta, sería el ejemplo. Entonces hay una condición para que uno haga la acción. Y en el futuro, yo bailaré. Bailaré. ¿Listo? Eso sería en el tiempo simple con todas las posibilidades presentes, los tres pretéritos y el futuro. Ahora miremos el compuesto. En el tiempo compuesto se trabajan los mismos tiempos del presente, pero con la palabra ante. ¿Listo? Entonces sería, lo borramos. Ah, bueno, sigue siendo lo mismo, mentira. Entonces sería presente. Entonces este se llamaría antepresente. Vamos a seguir manteniendo el pronombre y con el verbo bailar. ¿Cómo se conjugaría si el verbo fuera, si el tiempo fuera compuesto? Entonces el antepresente sería yo he bailado. Bailar. ¿Listo? Este es el participio y este es el verbo auxiliar. Entonces, que habíamos visto ahorita en la sección anterior. El segundo sería no pretérito, sino diríamos antepretérito. Antepretérito. El antepretérito diría yo hube bailado. Yo hube de pasado, bailado. Siempre el participio. ¿Listo? El copretérito se llamaría antecopretérito. Y diría yo había bailado. El de la condicional, que se llamaría antepospretérito. Antepospretérito. Se diría yo habré bailado. Habría, perdón, no habré. Yo habría, porque hay una condición, habría bailado. Y nos queda el futuro, que se llamaría antefuturo. Y el ejemplo sería yo habría bailado. Yo habré bailado. Corte, ahí me equivoqué. Bueno, antepospretérito. Entonces, ¿qué es el condicional? Entonces sería yo habría, que es la condición, bailado, con su participio. ¿Listo? Y el antefuturo nos quedaría yo habré bailado. Bueno, listo, muchachos. Entonces, con esto estamos terminando la clase. La tarea, ¿cuál es? Entonces, la actividad que hay que hacer de este video es que van a hacer, aquí vamos a escribir actividad, quiero que me traigan los siguientes verbos conjugados. Los siguientes verbos conjugados. Vamos a hacer
correr, amar, esos son regulares. Un irregular sería pensar y estar. El verbo estar nos sirve como irregular y como auxiliar. ¿Listo? Eso sería. Entonces, que me traigan en todas las personas y en todos los tiempos que acabamos de ver. En presente, en pretérito cercano, en pretérito lejano, en el pretérito que da condición y en el futuro. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que se sigan divirtiendo y aprendiendo mucho. Cualquier duda, por favor, escríbanme en el WhatsApp acerca de cómo les pareció el video y qué parte quieren que reforcemos. Listo, chicos. Buena tarde, que Dios los bendiga. Bueno, retomando ya lo que hemos visto hasta el momento, que vimos los accidentes gramaticales, vamos a tener en cuenta algo que no se ha dicho y que es importante: las partes de un verbo. Entonces, el verbo, por ejemplo, para poder explicarles las partes de un verbo, voy a darle un verbo cualquiera. Entonces, un verbo, cantar. Lo escribimos acá, cantar. Todos los verbos, igual que el verbo cantar, tiene una parte que es raíz y otra parte que es desinencia, es decir, la desinencia, que es la terminación del verbo. Aquí la raíz viene hasta la T, cant, y la desinencia o la raíz sería esta. Nosotros no vamos a utilizar la palabra desinencia, sino para que sea más, pues, más cotidiano, vamos a hablar de la terminación. Recuerden que las terminaciones de los verbos son ar, o ir, que eso ya lo vimos. Bueno, continuando, vamos a hablar de cómo se clasifican los verbos. Entonces, clasificación. Los verbos se clasifican bajo dos formas: según la conjugación y según su significado. Según la conjugación, hablamos de verbos regulares. ¿Qué son verbos regulares? Son aquellos que no tienen variación ni en su raíz ni en su terminación, como el verbo amar, como el verbo comer. ¿Listo? Más adelante les voy a dar unos ejemplos bien claros. Tenemos también los verbos irregulares, que son lo contrario de los anteriores, porque son aquellos que al conjugarse no presentan todas las variaciones, no respetan la forma de los diferentes pronombres personales, sino que es diferente, como el verbo haber, ser. ¿Sí? Yo digo yo soy, ¿sí? Ahí la raíz uno pensaría, ¿cuál es? No sé. Yo soy, estoy en presente. Tú eres, mire, totalmente diferente. Entonces, por eso se llaman verbos irregulares, que al conjugarse no tienen la misma raíz, cosa que sí pasaba en los regulares. ¿Listo? Bueno, continuemos. Miremos amar, el verbo amar para los regulares. El verbo amar es regular porque yo amo. Yo amo. Tú amas. Estamos en el verbo, en el presente. Miren que la raíz es la misma. Cuando la raíz es la misma, hablamos de verbos irregulares. Cuando cambia de un pronombre a otro la conjugación del verbo, hablamos de verbos irregulares. Bueno, listo. Verbos defectivos solo se conjugan en algunas formas, no en todas, y especialmente en la tercera persona del singular. Y entre ellos, los verbos que más se utilizan son acontecer, y el otro verbo es concernir. Un ejemplo de eso es el fuego. Apagar el fuego le concierne
a los bomberos. Ahí los bomberos van a ser la tercera persona. Los adjetivos solo se conjugan en unas formas, no en todas, especialmente en la forma de la tercera persona del singular. Y los verbos que se trabajan ahí son el verbo acontecer y el verbo concernir. Por ejemplo, concernir, ¿qué es concernir? Que le pertenece a alguien. Entonces, concernir es, un ejemplo sería, el fuego le concierne apagarlo a los bomberos. Ese es el ejemplo donde los bomberos hacen las veces de la tercera persona. Listo. Los impersonales. Los verbos impersonales, como ya lo habíamos visto anteriormente, son aquellos que no están antecedidos por un pronombre, yo, tú, él, sino que están sin persona, por eso se llaman impersonales, o en infinitivo, ¿cierto? A ellos generalmente solo se conjugan en tercera persona igual del singular. Listo. Ahí quedamos con la clasificación de lo que es por medio de la conjugación que tienen ellos. La segunda es el significado. El significado tenemos 6 clases de verbos. Los transitivos que dejan pasar la acción, que dicen en quién recae la acción. Es decir, que en los transitivos siempre la acción va a caer en un objeto o en una persona. Y es lo que en la primera clase que tuvimos hablábamos de complemento directo, ¿sí? Por ejemplo, Juan ama la naturaleza. ¿Qué es lo que ama Juan? La naturaleza. Entonces ese es como el ejemplo. Y los intransitivos son lo contrario a ellos. Son los que no necesitan de un objeto, sino que Alejandro corre. No hay un complemento directo que es copulativo. Los verbos copulativos son aquellos que se unen al sujeto y el tributo dentro de la oración. Y los verbos copulativos más importantes son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Listo. Luego tenemos los reflexivos, ¿sí? Los verbos reflexivos. La acción está hecha por el sujeto y necesita pronombre, unos pronombres como son me, te, se, ejemplo, me baño con esas esencias de flores, ¿sí? Siempre, entonces el me es ese, siempre que tenga ese pronombre me, ya sabemos que hablamos de los reflexivos. Ahora, recíproco. Los recíprocos tienen la acción en uno o más personas, siempre está en plural los recíprocos, perdón. Por ejemplo, nos dijimos adiós, ahí son varias personas. Listo. Ahora, los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares es el que se conjuga, pero que tiene que estar acompañado por un verbo principal, ¿cierto? Se da, por ejemplo, en el participio, en el gerundio y en los infinitivos. Por ejemplo, Juan había prometido no malgastar esa plata. Ahí el auxiliar sería había y el principal, el verbo principal sería prometido. ¿Listo? ¿Cuáles son los verbos auxiliares más comunes? El verbo haber, el ser o el estar. Ejemplo, hemos comido demasiada fruta. Entonces, hemos viene a ser el verbo auxiliar y el verbo principal sería comido. Listo. Corta. Bueno, antepost pretérito. Entonces, ¿qué es el condicional? Entonces sería yo habría, que es la condición, bailado con su participio. ¿Listo? Y el antefuturo nos quedaría yo habré bailado. Bueno, listo muchachos. Entonces con esto estamos terminando la clase. La tarea ¿cuál es? Entonces la actividad que hay que hacer de este video es que van a hacer, aquí vamos a escribir actividad. Quiero que me traigan
quiero que me traigan los siguientes verbos conjugados. Los siguientes verbos conjugados. Vamos a hacer correr, amar. Esos son regulares. Un irregular sería pensar y estar. El verbo estar nos sirve como irregular y como auxiliar. ¿Listo? Eso sería. Entonces, que me traigan en todas las personas y en todos los tiempos que acabamos de ver. En presente, en pretérito cercano, en pretérito lejano, en el pretérito que da condición y en el futuro. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que se sigan divirtiendo y aprendiendo mucho. Cualquier duda, por favor, escríbanme en el WhatsApp acerca de cómo les pareció el video y qué parte quieren que reforcemos. Listo, chicos. Buena tarde y que Dios los bendiga. Listo, ahora vamos a hablar sobre el tiempo del verbo. Entonces, el tiempo hay dos, que es el tiempo simple y el tiempo compuesto. El tiempo compuesto, entonces empezamos. Iniciamos. El presente, que es el que es hoy. Ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con todos los tiempos del tiempo simple con el pronombre yo. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo cómo sería el tiempo presente con bailar, digamos. Verbo bailar. Entonces, el verbo bailar y pronombre yo. Entonces, presente. El presente, como es hoy, en ese momento, se conjugaría yo bailo. El pretérito es el pasado reciente, el que acaba de pasar. En el ejemplo sería yo, pero borramos un poquito acá. Aquí, este ante lo vamos a dejar acá, que eso pertenece al compuesto. ¿Listo? Entonces aquí sería yo bailo. El pretérito pasado reciente diría bailé, yo bailé. ¿Listo? El copretérito es un pasado pero mucho más lejano. Entonces sería yo bailaba. Ese es el copretérito. El pospretérito es cuando hay una condición, que sería yo bailaría. En el ejemplo yo bailaría es, por ejemplo, yo bailaría si me invitaran a la fiesta, sería el ejemplo. Entonces hay una condición para que uno haga la acción. Y en el futuro, yo bailaré. Bailaré. ¿Listo? Eso sería en el tiempo simple con todas las posibilidades presentes, los tres pretéritos y el futuro. Ahora miremos el compuesto. En el tiempo compuesto se trabajan los mismos tiempos del presente, pero con la palabra ante. ¿Listo? Entonces sería, lo borramos. Ah, bueno, sigue siendo lo mismo, mentira. Entonces sería presente. Entonces este se llamaría antepresente. Vamos a seguir manteniendo el pronombre y con el verbo bailar. ¿Cómo se conjugaría si el verbo fuera, si el tiempo fuera compuesto? Entonces el antepresente sería yo he bailado. Bailar. ¿Listo? Este es el participio y este es el verbo auxiliar. Entonces, que habíamos visto ahorita en la sección anterior. El segundo sería no pretérito, sino diríamos antepretérito. Antepretérito. En
el antepretérito diría yo hube bailado. Yo hube, de pasado, bailado. Siempre el participio. ¿Listo? El copretérito se llamaría antecopretérito. Y diría yo había bailado. El de la condicional, que se llamaría antepospretérito, se diría yo habré bailado. Habría, perdón, no habré. Yo habría, porque hay una condición, habría bailado. Y nos queda el futuro, que se llamaría antefuturo. Y el ejemplo sería yo habría bailado. Yo habré bailado. Corte, ahí me equivoqué. Pospretérito. Para pospretérito, entonces no se les olvide que toca colocarle ante, porque es un compuesto. Antepospretérito, que dice yo habré bailado. Y nos queda el antefuturo. ¿Qué nos quedaría? Antefuturo sería yo habría bailado.